Bueno, de nuevo, muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos una vez más en un nuevo conversatorio. Antes de comenzar, y como ya lo hemos venido haciendo, quisiéramos desde el Museo de la Universidad del Rosario hacer un minuto de silencio por las víctimas de las masacres que han ocurrido en nuestro país, a las cuales se suma tres masacres más en un mismo día, el día de ayer. Condenamos estos hechos y hacemos un llamado pues para que la violencia cese en nuestro país. Todas las vidas importan igual, entonces vamos a hacer un minuto de silencio, por favor, y continuamos. Bueno, recordemos que todas las vidas importan. Condenamos estos hechos y hacemos un llamado para no hacer oídos sordos a todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Por favor, que pare ya la violencia. Bueno, entrando en materia, estamos en el mes del patrimonio. Estamos realizando desde el Museo de la Universidad del Rosario, digamos, este evento, pues, algo muy, muy grande y muy especial. La semana pasada comenzamos con este tema. Y el día de hoy nos reunimos para hablar, digamos, el tema central del día de hoy es ¿qué es el patrimonio cultural? Una perspectiva histórica, valorar, proteger y transformar. Eh, Primero que todo, quisiera presentar, como siempre, a nuestro equipo de museo. Entonces, el día de hoy nos acompaña Nico. Hola, Nico, ¿cómo estás? Hola Iván, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros espectadores que en cada conversatorio se conectan. Muy feliz de estar aquí y de contar con un conversatorio bastante chévere, una charla bastante entretenida. Sí, hoy va a ser otra vez muy, muy, muy entretenida el conversatorio. Y para ello, ya entrando en materia, entonces quiero presentar a nuestra invitada especial y panelista del día de hoy, Ingrid Frederic. ¿Cómo estás? Bien, gracias Iván. Hola Nicolás, Iván. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, no le demos más largas al asunto. Cuéntanos primero, por favor, ya obviamente muchas personas te conocen, has aparecido aquí con nosotros algunas veces, pero también vemos algunas personas nuevas y quienes nos ven. Entonces, por favor, cuéntanos quién es Ingrid, cuéntanos qué haces y nada, comencemos a hablar de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, Iván, yo soy conservadora y restauradora de bienes muebles del externado. He trabajado en museos, en colecciones en Colombia y fuera de Colombia. Trabajé en el proyecto de renovación del MAMU. He trabajado como consultora de la UNESCO en el Centro Mundial de Patrimonio. Y como docente de la Maestría de Patrimonio y Territorio de la Universidad Panteón Sorbonne en el tema de legislación de bienes culturales. Y también tengo un magíster en Patrimonio Mundial. Ok, muy interesante. Muchas gracias, Ingrid. Bueno, entonces entremos en materia. Cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Cuéntanos, tú preparaste algo. Entonces, si quieres, comencemos de una vez con eso. Listo, les voy a Dale. compartir acá pantalla. Ahí Ok. están viendo. La idea es hoy tocar el tema de las transformaciones de ese sentido patrimonial, esa conciencia patrimonial, cómo se fue desarrollando em, y cómo se fue transformando también y cómo inició ese sentido por proteger el patrimonio.
¿Por qué hablamos de las dos cosas a la vez? Porque está muy relacionado el identificar, el valorar y también al proteger. Y lo vemos en casos internacionales y en casos en Colombia que les voy a ir presentando, y la idea es abarcar más o menos hasta lo que es mediados de siglo XX, cuando ya empieza a profesionalizarse el tema del patrimonio y el tema de la conservación. Entonces, me voy a enfocar en el patrimonio construido. Tenemos una charla este jueves que está enfocado en el patrimonio intangible cultural. Entonces, el patrimonio construido, ¿por qué? Porque el patrimonio construido realmente sí sentó unas bases teóricas, tuvo una importante labor para lo que va a ser después ese concepto más amplio de patrimonio. Entonces voy a empezar con un caso actual. Esto es un lugar patrimonial, esto es un sitio con valor cultural que ha sido ya reconocido. Les voy a poner este video y quiero que vean cómo interactúa la gente, esa especial interacción que están teniendo con el lugar, y ustedes me puedan adivinar, y ahí pueden abrir los micrófonos para que el que pueda adivinar nos comente. Sí, entonces por favor, miremos el video y quien sepa en qué lugar es o la referencia puede abrir su micrófono y le escuchamos. Les voy a dar una pista sobre el país. Esto está en el Reino Unido. ¿Alguien quisiera opinar? ¿Alguien que desee abrir su micrófono y tenga una idea Pueden levantar la de mano, y dónde en es? toda la charla también pueden estar levantando la mano y haciendo pues las preguntas Mm. que haya lugar. Sofía. Sofía, ¿puedes abrir tu micrófono? Si Te no me escuchamos. equivoco, en ese sitio fue donde se tomó una foto de los Beatles, Exacto. una Muy famosa. bien. ¿Cómo lo reconoces? Gracias. Bueno, me imagino gracias, Sofía. Es un lugar ahorita enlistado que hace parte de Liverpool. Efectivamente, en estas, aunque parece que se movieron un poco las cebras, pero son estas cebras donde se tomaron esta famosa foto de Penny Lane, que fue la carátula de un disco suyo muy famoso. Y además, pues, hace parte de esa, y se ha convertido, pues, en una meca realmente de los fans de los Beatles, y se hizo parte del registro en Liverpool. Liverpool es una ciudad en el Reino Unido que además hace parte de la lista de Patrimonio Mundial por su importancia como puerto marítimo y mercantil, un gran centro industrial, y además fue el contacto entre Europa y América. Vamos a ver que la gente se ha apropiado de ese lugar y lo ha grafiteado, realmente se han apropiado del lugar, y pues es inevitable ahí que la gente tenga paciencia y los carros tengan que esperar a que la gente pase y se tome también su famosa foto, porque pues esa es su interacción con el patrimonio. Además, pues tiene una cantidad de lugares emblemáticos relacionados con la historia de los Beatles. Y es una muestra un poco de ese patrimonio que no es tangible, es intangible, son las cebras, que pues es la pintura histórica, pues eso realmente no importa, pero el lugar pues es de interés cultural. Acá, pues vemos en el 2010 hizo parte del registro. Hace poco aparecen las noticias, además, dentro de todo este fenómeno de apropiación y de reinterpretación de los sitios históricos, como consecuencia del movimiento de las vidas negras importan, o Black Lives Matter, ¿no? La historia y el patrimonio no siempre es bonito, es también lo oscuro y los pasados incómodos, ¿no? Esto se le conoce también como dark heritage o patrimonio oscuro. En este caso, pues era una discusión, se empezó de una discusión de que si Penny Lane estaba relacionado con un comerciante del siglo XVII de esclavos que vivía en Liverpool, James Penny, pero no se pudo realmente, era una discusión que se estaba haciendo a nivel académico entre los guías del lugar, y realmente a nivel académico de averiguar si había una conexión. Estaba haciendo apenas una hipótesis a partir
esto pasó más o menos en junio, estas intervenciones, se investiga aún más y realmente no hay evidencia de que tenga ningún pasado racista, porque muchas de las calles, o que tenga relación con este personaje más bien, y muchas de las calles que sí se sabe que tienen pues están siendo nombradas por personajes con esta historia, están siendo cambiadas. Entonces, pues realmente un solo sitio nos puede hablar lo podemos ver desde muchas vertientes, muchas facetas, y bueno, y también desde la gente local, que estaban pues muy preocupados por su patrimonio, también lo estaban haciendo este trabajo. Pero entonces esto es una muestra que cada vez estamos siendo como más conscientes y no simplemente de lo que puede ser patrimonial, de la historia atrás de estos lugares, estos lugares culturales. Se pone en evidencia algo que David Lowenthal, un geógrafo historiador estadounidense, menciona sobre el patrimonio. De repente está en todos lados y es así. Está muy conectado con el tema de la historia y con el tema de diferentes pasados, y cada vez nos estamos relacionando con esos diferentes pasados, y una muestra de ello es algo que pues estaba siendo discutido en el ámbito académico, también ahora le corresponde a cualquier ciudadano y toman acción con respecto a esto. El patrimonio no siempre es lo bueno ni lo bonito, pero pues es un tema, y esto ya lo vienen discutiendo en la academia, pero pues estaban haciendo estas discusiones sobre todo en el ámbito pues académico. Él habla de un culto al patrimonio, ¿no? Habla de que estamos cada vez más inmersos en este tema del patrimonial. En cuanto al estudio académico del patrimonio, pues surge un enfoque de estudios críticos de patrimonio. Se da una de las líderes en este tema es la profesora Jane Smith, Laura Jane Smith en Australia. Ella viene desde un perfil desde la arqueología, donde pues, se ha trabajado la cultura material desde los inicios de la arqueología, y ella se empieza a plantear realmente qué es el patrimonio, que el patrimonio realmente no existe en sí como una cosa, no es una cosa, sino que es una práctica cultural. Es una práctica cultural donde se controlan y donde actúan diferentes valores y entendimientos, ¿no? Y finalmente pues es una construcción. Además, ella surge además, en este caso en Australia, donde se desarrolló un montón, pues por su pasado también, y la importancia que tienen los pueblos aborígenes en este lugar. Entonces, pues hacen un gran desarrollo de este tema sobre a quién le pertenece realmente el patrimonio, etc. Hay muchas miradas, desde muchos teóricos se puede mirar el patrimonio. No es una cosa universal, absoluta. Desde el lado legislativo, desde el lado de los abogados, digamos en este caso, de académicos en el ámbito legislativo, también se ha desarrollado el patrimonio. Como les comentaba, el patrimonio, a la vez que se identifica, se ha venido haciendo esa protección, y la protección normalmente involucra de manera pues legal. Entonces, cada vez estamos, un teórico que ha trabajado sobre la legislación cultural menciona como cada vez más cosas, o sea, digamos, esto se va expandiendo, esa mirada de patrimonio. Entonces, exponencialmente, pues vamos encontrando más objetos que le hallamos una relevancia cultural. Entonces, no es fácil describir ni, digamos, definir como en términos absolutos. En el tema de la legislación se ha abordado el patrimonio desde bien, sobre todo pues propiedad también, muy relacionado con la posesión en sí de efectos materiales, como objetos culturales, como expresiones culturales, pero pues todo engloba realmente hoy en día lo que conocemos como patrimonio. Esa noción se ha venido reemplazando, esa noción de bien, de propiedad, todavía existe, la usamos, pero se ha venido, digamos, reemplazando por ese término mucho más abarcador, que es la noción de patrimonio. Las primeras convenciones, por ejemplo, internacionales, siempre hacían noción de la propiedad. En 1954, 1972, sobre el tráfico ilícito, a partir en el 54 la Convención de la Haya, que surge después de los defectos de la Segunda Guerra Mundial también, y
Y en cambio la noción de patrimonio que la va a reemplazar se refiere también y abarca los elementos también naturales, lo no material, los sitios rituales, el mismo uso, esas expresiones, y también tiene una connotación de herencia, de que es un recurso que no es renovable y que nosotros hemos recibido de la generación anterior y vamos a entregar a la generación siguiente. Esta idea de herencia, pues, está presente en la misma definición, de la misma definición de patrimonio, lo dice también Janet Blake, otra investigadora de este tema en el ámbito de las legislaciones culturales y que ha trabajado, especialmente ya ha trabajado con la Convención del 2003 de Patrimonio Intangible. Esta noción de herencia la encontramos en los principales pues, documentos, las principales herramientas a nivel legislativo. Se empieza incluso en 1945 en la Constitución de UNESCO, que nace como el organismo de las Naciones Unidas encargada de la educación, la cultura y las ciencias y la comunicación. Hacen referencia, pues por lo menos en el escrito en inglés, de la inheritance o de esa herencia. En la traducción al español hace referencia a patrimonio. Entonces, incluso en ese momento, para ellos el patrimonio cultural, en esa época se hablaba de libros, obras de arte, monumentos de interés histórico-científico. Es interesante que mencionen específico libros, ¿no? Ahorita les cuento por qué mencionan específico libros. Esa noción va ampliándose y ya hacia 1972 una de las herramientas que realmente tuvo, una herramienta legal que tuvo un gran boom y que fue adoptado con mucho, digamos, con mucho entusiasmo por todos los países fue la Convención de Patrimonio Mundial de 1972, que se suscribe por diferentes estados, incluso como una respuesta y a esa, viendo, digamos, los beneficios de esa cooperación internacional. En este caso fueron Abu Simbel, es un caso en Egipto, estas monumentos inmensos son... Y este monumento estaba siendo afectado por una represa o iba a ser afectado por una represa y gracias a la cooperación internacional se logra mover el monumento para que no fuera afectado con la represa. Entonces, digamos, ahí fue muy importante y se habla también en el artículo 4, finalmente se hace una definición de patrimonio en ese contexto. Les hablaba que hacía mención de libros, pues eso surge también como uno de los, como respuesta a lo que sucede en la Segunda Guerra Mundial. Hubo una gran destrucción, por ejemplo, de bibliotecas. La biblioteca Lovaina es un ejemplo donde se destruye enteramente una biblioteca. Entonces, pues claramente hay por eso se hace mención a este término. Después de la Segunda Guerra Mundial, con esta gran destrucción donde además finalmente, por ejemplo, en Varsovia se reconstruye enteramente porque es el símbolo de identidad, ¿no? Ese patrimonio que los une, ¿no? Ahí a los polacos y que por eso pues se hace esta reconstrucción. Algunos, cuando se habla de protección en estos términos, pues la protección puede ser entendida de diferentes maneras, física, pero también el uso, la misma integridad, proteger in situ, que es que se mantenga en el lugar, proteger en términos de también dar visibilidad y acceso, eso también puede ser una forma de protección en términos de retener, que pasa en el caso de las pinturas que hacen parte de nuestro patrimonio y no queremos que salgan del país, y también la misma cooperación, ¿no? Cada vez ese término además está siendo reemplazado por la salvaguardia, que la salvaguardia además incluye esas acciones positivas de diseminación, y que permite realmente esa protección a futuro, que permite esa valoración y no es tan de proteger, mantener en una jaula, no, sino de permitir el cambio, ¿no? También, y la transformación. Las definiciones realmente han cambiado en cada una de las convenciones y depende mucho de qué se valora quién y pues cómo se entiende la protección. Entonces, pues digamos que en cada una de estas, por ejemplo, convenciones que ha venido desarrollando la UNESCO, no me voy a tener acá, pero
para que lo sepan, pues ha cambiado esa noción de patrimonio. Desde en el momento del conflicto armado, se quiere proteger del conflicto armado, entonces se hablaba de un tema. En el caso de tráfico ilícito, además una de la definición está muy relacionada con lo nacional, ¿no? Con mantenerlo pues, dentro de un Estado. En el 72, con la Convención de Patrimonio Mundial, se habla de un patrimonio universal que nos pertenece a todos. Entonces los lenguajes van variando. Incluso por primera vez acá se habla de naturaleza, cómo integrar la naturaleza, el paisaje, y responden a unas problemáticas en su momento. En este momento ya no de guerra, sino de presiones urbanas. En este momento de patrimonio intangible ya no tampoco ni de guerra ni presiones urbanas, sino de la globalización en sí, que está afectando las prácticas culturales. Y así, ¿no? Responden a una situación. Y una de las más recientes, que no es convención sino recomendación, que a mí me gusta mucho, recoge de muchas de las herramientas, es el paisaje histórico urbano, ¿no? Que también se está manejando ahora. Lo que sí vemos es que hubo un giro en el discurso, de pensar en la obra maestra, del monumento único, incluso en varios países se habla de tesoro nacional, incluso todavía se usa, ¿no? Pero a cambiar ese giro, incluso a hablar de lo urbano, los conjuntos urbanos, las ciudades históricas, que incluso ya no se dice ciudad histórica, sino es paisaje histórico urbano. Se habla de patrimonio intangible también, del paisaje cultural que involucra elementos naturales y culturales, rutas, ¿no? Ese dinamismo, o sea, no es una cosa estática realmente. Y pues ha influido en unas condiciones políticas, sociales, siempre en el que se enmarca pues este tipo de documentos. Esto ha resultado, tanto pues esto lo vamos a ver, digamos, como una reflexión en las diferentes legislaciones nacionales, pero sí ha resultado en que se divida, crear tantas tipologías, crear lo tangible, lo intangible, hace que al final haya una separación artificial, porque no existe en la realidad esa separación, es muy difícil de hacer esa separación. Por ejemplo, acá tenemos Stonehenge, que es un sitio que fue creado entre el Neolítico y la Edad de Bronce en el Reino Unido, pues en sí es un patrimonio arqueológico que es de tipo material o tangible, pero ha tenido una cantidad de connotaciones y de usos a través de los múltiples visitantes que la visitan siempre para el solsticio de verano, y además de ciertas religiones también y ciertos grupos sociales que se han apropiado de este espacio. Incluso se permite la entrada en estas fechas específicas. Normalmente no puedes acceder a este espacio. Y pues además es un icono del país, del Reino Unido. Entonces tiene muchas connotaciones. No es tan fácil hacer esta división. Otro ejemplo es en el caso de los monumentos funerarios o estos lugares que tienen este uso y este simbolismo realmente de la muerte y de memoria. Por ejemplo, el cementerio central en Bogotá, acá estoy mostrando una foto de los columbarios. Si ustedes van por la calle 26, por ejemplo, alguien que llega al aeropuerto y va por la calle 26, lo va a ver. Allí es muy fuerte con este anuncio de la vida sagrada, ¿no? Realmente es muy impactante y nos hace referencia, pues en este lugar, además, desde el Bogotazo, desde 1948, se sepultaron a las personas que murieron allí, y además pues ha cobrado un valor especial con unas intervenciones que se han hecho por muchos en diferentes épocas. Se ha valorado de forma diferente, se ha tratado de demoler o se ha pensado que se deba demoler, y después ha habido personas en contra o discusiones alrededor de este tema. En el año 2000, el año muy reciente, se propone un proyecto para que se derrumbe y se cree un cementerio. Incluso devuelven 2 de los columbarios que estaban en mal estado, que estaban en riesgo de caída, digamos, de desplome, y a partir de esto 2 artistas se interesan,
en realizar una intervención para proteger que esa memoria se mantenga y ese lugar no deje de tener ese uso, ¿no? A partir de esto, incluso el distrito de Bogotá, que de la entidad que está encargada de patrimonio cultural, firma un contrato con la artista Beatriz González, una artista colombiana, para que realice una intervención donde estas serigrafías son piezas hechas en plexi, en acrílico, hechas manualmente, en serigrafía manual, porque no quería nada que no fuera hecho manual, incluso cada tamaño es diferente, entonces pues se tuvo que recortar a cada espacio, donde están pues estas imágenes de personas cargando muertos, entonces una imagen muy cargada de simbolismo, y entonces a partir de esto su propuesta era crear esa conciencia de la necesidad de proteger este lugar. Lo muestro porque pues fue un caso muy polémico en Colombia, donde se ve que a partir de cada administración diferente a nivel local, cambian las percepciones y se decide, se toman decisiones para pues hacer ese cambio de uso y digamos ahí fue muy importante en este momento, en cuestión de un año, por ejemplo en 2019, donde pues estaba un gobierno encargado que estaba totalmente en contra de su protección como patrimonio mueble. Tenemos este año un evento en el 2020 de la misma entidad, pero diferente, digamos, administración o gobierno, donde ya lo vemos en la portada del mes de patrimonio. Entonces es una transformación realmente en muy poco tiempo. Nos demuestra que el patrimonio es una cosa vigente, es una cosa actual, es una cosa en la que todos tenemos que participar. No es de eruditos, no es de los sabios como lo muestran o lo hacen ver, sino realmente es una participación colectiva y de todos. Y acá fue un ejemplo muy interesante donde la academia tomó un papel importante, ¿no? Para que esto finalmente se protegiera, que fue el caso. Esto no es así siempre. Les traigo acá un ejemplo de un escrito de Gil Tobar. Gil Tobar fue un historiador, incluso hizo una publicación, un catálogo del Rosario. Fue un historiador muy activo, gestor cultural también, escritor, periodista, y habla o se queja o presenta esta crítica de la falta pues de interés por el patrimonio en ese momento. Entonces pues esto evidentemente el ejemplo que les acabo de traer pues no ha sido siempre así el caso. Entonces pues ¿por qué y cómo? O sea, ¿cómo y por qué se ha conservado el patrimonio? En muchos casos no ha sido por tema de valoración, sino por asuntos prácticos. Por ejemplo, Mompox, la ciudad de Mompox, que sufrió una crisis económica, un proceso de cierre, digamos, de contacto con otras, digamos, después de ese gran auge que tuvo económico de comercio. Entonces, en ese momento, pues se conserva el patrimonio porque no hay dinero. Digamos que no es una prioridad construir nuevas edificaciones. En este caso de San Francisco, el artesonado, que sufre unas afectaciones, simplemente también por practicidad, pues se vuelven y se instalan, ¿no? Esto sucede por Fray Domingo de Petras en el siglo XVIII. Entonces, muchas veces era un tema de practicidad. Lo vemos desde la Edad Media, ¿no? Lo vemos mucho con los papas en Roma, que cuidaron de los vestigios antiguos, pues también por practicidad. Ya está un templo pagano, lo convierto en un templo cristiano. O este mausoleo de Adriano, construido en la antigua Roma, pues me sirve también de fortaleza, por un asunto práctico. Después de fortaleza, pues se convierte en museo. Entonces, muchas veces era por ese asunto económico. Los materiales eran valiosos, entonces digamos muchos el mármol era del Coliseo, por ejemplo, se usó en la capilla en San Pedro en Roma. Entonces esto pues a partir de un momento también de uno de los papas que permite, Papa Pío II, que permite abrir las canteras de mármol en Carrara, pues para que la gente no usara esto
esto. El hecho de reedificar, pues era muy común también incluso acá, las defensas de las fortalezas de Cartagena, se hicieron varias reedificaciones, era un asunto como práctico. Empieza a haber un interés por el pasado. Bueno, esto de Roma va cambiando, digamos que sí va surgiendo un interés después de lo práctico a lo más filosófico. Ayuda un montón el descubrimiento de Pompeya en el siglo XVIII, donde se redescubre a esta, digamos, ciudad que había sido cubierta por el Monte Vesubio, cercano a Nápoles, en el sur de Roma, y ahí se identifica, y de ahí también surge, se conocen más a los clásicos, a los verdaderos, digamos, clásicos, y surge un interés por volver al neoclasicismo, volver a esas órdenes, conocerlos más, aprender. La arquitectura era como una manera de aprender y poder construir. Acá tenemos un rosarista, Andrés Marcelino Pérez de Valencia, que aparece retratado, fue arquitecto y aparece retratado con una obra de Vitruvio, un tratadista romano de arquitectura. Entonces, pues nos habla de que esto también llegó a Nueva Granada. Justo un español, Domingo de Petrés, un fraile capuchino, se le comisiona este monumento funerario a finales del siglo XVIII también, y él lo hace en este estilo neoclásico, pues volviendo a las órdenes de los griegos y los romanos y retomando estos, digamos, tratados y esta filosofía. Aquí también, bueno, esta es una de las obras que hace él, se las muestro también, la Catedral de Popayán y esta cúpula que incluso pues sufrió una destrucción durante el terremoto en Popayán en 1983, si no estoy mal. Acá se reconstruye y bajo su misma, digamos, bajo sus mismos planos. En la Nueva Granada también empieza a haber un interés por lo antiguo, por descubrir el mundo muisca. Hay un caso bien pionero en esto que es José Domingo Duquesne. Él es un cura criollo que vive con poblaciones de indios y aprende el chibcha, que era una lengua que ya estaba casi extinta. Ese trabajo él se lo dedica pues a José Celestino Mutis, el sabio Mutis, que fue catedrático de matemáticas en el claustro, y a Alexander von Humboldt, y a través de él se le muestra a este extranjero científico alemán que viaja a la Nueva Granada. Este es un libro que encontramos en el Archivo Histórico del Rosario de las Memorias de Antigüedades Neogranadinas. O sea, este sentido del pasado permea todavía en el siglo XIX. Hay un filósofo, un escritor inglés que sienta las bases de la conservación y del tema patrimonial, los monumentos, que es John Ruskin en Inglaterra. En uno de sus libros, Las 7 lámparas de la arquitectura, él hace un homenaje a la arquitectura. Dice que sin la arquitectura básicamente no somos, no tenemos memoria si destruimos la arquitectura. Entonces, también él estaba en contra de las reconstrucciones. Para él eso era un absurdo. Entonces, para él lo ideal era mantener la ruina como el monumento. Entonces, acá vemos, por ejemplo, el Castillo de San Felipe, que después de la guerra, después de la independencia de Colombia, deja de tener su uso como fortaleza y se deja pues como una ruina, lo abandonan, y esto era su estado en ese momento, propio a lo Ruskin que admiraba. Y también estaba esa noción de, en ese momento, pues de la revolución industrial, pues realmente se dice que la idea del monumento, la idea de patrimonio, incluso nace en la época de la revolución industrial, porque por primera vez vemos que hay una ruptura en la sociedad, un cambio, y que nos estamos observando el pasado. O sea, realmente nos diferenciamos del pasado, y entonces lo vemos con esa nostalgia, con ese romanticismo, con esa nostalgia de verdad del pasado. Bueno, acá el caso de Cartagena, que no fue afectado, sí fue afectado en un momento por por una parte de las demoliciones, ahorita les cuento, y además pues ahorita está siendo protegido por medio de los mecanismos internacionales de UNESCO con la construcción se va, digamos, a partir de estos mecanismos que se manejan de UNESCO, al ser un sitio
declarado Patrimonio Mundial, entonces se protege de este nuevo edificio y que se va a demoler porque afecta al paisaje. Ya ni siquiera es lo que afecta al monumento, sino incluso el alrededor, porque es ese paisaje y esas miradas y las perspectivas urbanas. Cuando iniciamos en la República, además, empiezan a retomarse estos edificios religiosos, el claustro de Santo Domingo, también por razones prácticas, no había dinero, muchas se toman, también está la enseñanza, solo hasta el 46 se empieza el Capitolio y dura 70 años construyéndose, entonces por eso pues se hacía necesario ver estas otras, hacer uso de estas edificaciones. Hay un interés, empieza a haber ese interés por lo extranjero, la influencia de los arquitectos que vienen del extranjero y un desdén un poco por lo propio, pero es muy curioso que en este momento cuando se cambia el mono de la pila por la escultura de Bolívar, incluso no se decide botar esta pila, sino que se decide conservarla, el mono de la pila. Ay, perdón. Bueno, acá empiezan las primeras demoliciones desde el siglo XIX, la primera ermita que tuvo Bogotá, la capilla del Humilladero, se demuele una parte de la Cartagena que a raíz de la muralla de Cartagena, que a raíz de eso se crea una de las primeras leyes de protección de monumentos. Se demuele en el 38 uno de los claustros más antiguos que tiene la ciudad, sobre la Séptima con calle 12, que era el antiguo claustro de Santo Domingo. Era un claustro al que seguramente el fundador del Rosario, Fray Cristóbal de Torres, debió ir. Se demuele para dar lugar a este edificio de comunicaciones, o Manuel Murillo de Toro. La iglesia no se derrumba en ese momento, pero sufre a consecuencia de la demolición del claustro, y después de también bastante controversia y polémica, se decide también demoler. Bueno, y sufre también transformaciones, a veces no demoliciones, pero en el caso de Veracruz, a partir de los cambios de gusto, en el centenario se decide adaptar estos nuevos gustos del extranjero, y después en los 60 se decide volver a adaptar a su imagen inicial, pues por decirlo así, colonial, del cual tampoco se sabía con certeza cómo era, pero entonces sufre mucho también a partir de estas transformaciones. La iglesia de Santa Inés era una iglesia que quedaba sobre la actual calle 10ª, y a partir de la planeación de la ciudad se decide, pues este plan piloto de Bogotá por Le Corbusier planteaba básicamente dejar unos hitos arquitectónicos urbanos en la ciudad, y lo demás dar paso pues para la modernidad, que afortunadamente no se cumplió a cabalidad, pero este fue un efecto de este proceso. La iglesia de Santa Inés, que fue antes de demolerla, así como pasó con el claustro de Santo Domingo, decidieron llevarse las cosas de valor, y en este caso hicieron una excavación que dio lugar al encuentro pues, de los vestigios, de la sepultura de José Celestino Mutis. Este monumento funerario se llevó, se comisionó y se llevaron los restos de él al Rosario, a la Capilla La Bordadita. Entonces nos muestra cómo fue transformándose y cómo ha venido cambiando, digamos, esa noción, algo que pues hoy en día sí causó, esto además causó pues mucha conmoción, y a partir de estos y otros desarrollos que se estaban dando a nivel internacional, también se consolidó ese sentido patrimonial. Esta es la Bordadita actual, donde está ese monumento, y esta es la Bordadita antes de la intervención que hace Luis Alberto Acuña. Si bien hay un interés otra vez por lo colonial, estas intervenciones neocoloniales también son causa de mucha controversia, y pero bueno, hoy en día se ha mantenido, digamos, a partir de, a mí la verdad me parece impresionante que después de todo esto que les he contado de cómo se transformó, cómo se iban reapropiando, todavía tengamos el claustro del Rosario, que es donde funciona la universidad. Creo que en parte se debe al uso que se mantuvo, y pues a que estaban unas manos privadas que además lo valoraban, y había una valoración muy, muy fuerte de este lugar.
porque pues nunca se decidió cambiar por algo nuevo o por la moda de la época, etc. Se hace esta intervención a consecuencia de los 300 años de la universidad. Y ya para finalizar, pues todo esto que les conté incluso tuvo un gran impacto en la consolidación de ese sentido patrimonial en Colombia. Uno de los arqueólogos, el arqueólogo que estuvo a cargo de la excavación que se hizo a la tumba de Mutis en la iglesia de Santa Inés, es Luis Duque Gómez. Y gracias a él, pues él tuvo un papel muy importante para promover la primera ley que fue como un hito en Colombia de los monumentos nacionales. Y pues además pues hubo otros, digamos, hitos puntuales con respecto a San Agustín, con respecto a proteger también Cartagena, siempre también en consecuencia a veces de algo que pasaba. En este caso pues de Theodor Preuss, que un alemán que estudió y descubrió San Agustín y se llevó piezas a Alemania. Entonces, pues esto causó esta ley. Y así, pues digamos que un poco también esta ley fue la consecuencia de todo lo que les conté que estuvo pasando. Va surgiendo pues un hito muy importante en la conservación de la arquitectura a nivel internacional, fue la Carta de Venecia. También participó un colombiano o firmó un colombiano. Se fue consolidando ya profesionalmente la carrera o esa formación en conservación, a partir siempre de la cooperación internacional, que fue súper importante. Y pues finalmente para Colombia, si bien se tenía esta ley de 1959, no había muy bien cómo operarla, no había un inventario de lo que había en el país, y fue crucial para realmente que se hiciera un desarrollo de esa ley, la creación de Colcultura, cuando se empiezan a hacer los inventarios, etc. Pues finalizo un poco aquí, fue un resumen. Es realmente un tema bastante amplio, y pues nada, quisiera dejar como el espacio para preguntas, comentarios. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid. Muy interesante, muy importante además, y creo que de hecho muy útil. Mientras nuestro público se anima a hacer preguntas, vayan pensándolas, por favor. Yo quería preguntarte, Claro. ¿cómo podemos participar nosotros como sociedad para aportar al cuidado y la protección del patrimonio? Pues el patrimonio en todas las modalidades que nos dijiste. Si bien también nos contaste que, por ejemplo, ya han salido algunas leyes que cuidan el patrimonio o que promueven esta protección, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad? Que tal vez no estamos, digamos, metidos tanto en ese mundo de la conservación y el patrimonio. Bueno, realmente la sociedad civil es un componente clave, que siento que acá no está siendo tan activo, y no puede ser solamente estas digamos, a nivel de las legislaciones y todo, no pueden operar solas. Y realmente yo he visto cómo a partir del el activismo, casi que de la valoración y también el activismo de la sociedad civil, se puede lograr una identificación de cuáles son los riesgos, un cambio en muchas de estas herramientas. Es a partir de esa presión, pues por un lado de la academia, creo que es fundamental, o sea, porque esto no puede quedar, no está solo en manos de los gobiernos, si bien, claro, el tema ahí tiene una responsabilidad enorme, pero ahí tenemos responsabilidad tanto la academia como la sociedad civil de estar vigilantes. Digamos, se ha usado mucho el tema de vigía, digamos, como un concepto en el tema de patrimonio, y creo que es muy interesante porque pues todos desde nuestra comunidad local también tenemos la responsabilidad y el derecho de identificar los lugares que son de importancia cultural. Eso ha sido como el gran cambio que ha tenido el patrimonio, hablar ya de lugares de significado cultural, que es una cosa muy amplia. Lo que les digo, el jueves vamos a hablar del tema de intangible, pero con dos expertas en el tema,
pero estos, digamos, estos mecanismos sí funcionan y ahí es que conocerlos, digamos, y ha funcionado, digamos, en estos casos recientes, ahora con las redes y todo, donde tú puedes hacer una denuncia más fácil y llegar a más voces, ¿no? Muchas gracias, Ingrid. ¿Alguna Eh, pregunta? ¿Alguien quisiera preguntar? ¿Alguien quisiera abrir su micrófono o hacer algún comentario? Dani. Hola, buenas tardes a todos. Sí, me gustaría preguntarle a Ingrid, ¿cómo uno puede diferenciar cuando un monumento, una escultura, bueno, sobre todo, digamos, los lugares, los espacios físicos, cuando han sido restaurados, por ejemplo, en su totalidad? Porque digamos que siento que a veces es un poco confuso cuando uno ve una ruina y dice, no, claro, esto es viejo, esto es histórico, esto debe ser un monumento, pero luego llegas, por ejemplo, a un espacio que está totalmente renovado y que muchas veces, digamos, no especifican que precisamente ha sido restaurado. ¿Cómo también poder diferenciar esto? Eh, Ahí realmente es un rol que corresponde, es el tema de la interpretación o lo que llamamos la difusión e interpretación. No es posible muchas veces a simple vista, ni siquiera los ojos de restauradores o a veces arquitectos lo pueden hacer. Porque requiere, es una investigación que pues requiere muchas veces llegar a las fuentes históricas, fuentes documentales no, y también ha cambiado mucho en algunos casos. Esto se debe también a las diferentes modas que ha tenido, pues se ha tenido en cuanto al tema de las intervenciones. En algunos casos son visibles, en otros casos son totalmente, pues eran reedificaciones, entonces no tenían el propósito de que tú como una persona lo pudieras identificar. Entonces ahí ese es un tema bien complejo porque está, por un lado, pues sí, requiere esa investigación muy a fondo desde la academia, pero también pues no debería ser así y por eso es el rol de la interpretación, de que existan, así como existen en los museos, pues textos que te hablan una ficha técnica en el tema del patrimonio construido, también, ¿no? Que exista esa interpretación que muchas veces pues no se hace a cabalidad. Muchas Gracias. gracias. Sofía. Sofía, estás levantando la mano. Puedes reiniciar tu audio y te escuchamos. Muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por toda esa charla que nos acaban de dar, muy interesante y veo que hay muchas cosas todavía por conocer en el tema. Yo quisiera saber aquí en nuestro país ese concepto que ahorita hablaba Ingrid de las personas que resguardan el patrimonio en las comunidades, los vigías de patrimonio. ¿Qué tipo de apoyo tienen y digamos que qué entidad son los que lo sostienen? Porque veo que es una forma muy importante de poder mantener toda esa riqueza que tienen muchos pueblos, ¿no? Sí, pues esto yo creo que yo lo hablaba más como desde el ciudadano el común, como que, digamos, lo pueda hacer desde su propia preocupación por el patrimonio. Existe como tal un programa que tiene ese nombre, Vigías del Patrimonio, pero eso es manejado por el Ministerio de Cultura y se ha desarrollado pues en las regiones. Pero realmente cualquier ciudadano del común a través de a veces una carta, digamos, hay que saber a veces a qué dependencia llegar. Hay unas distinciones a nivel patrimonial muy claras, si tiene una importancia internacional, por ejemplo, como Cartagena o San Agustín, que sabemos que son sitios declarados a nivel internacional, pues un correo a la UNESCO y las personas que están trabajando en esa implementación tienen que comunicarlo y es una presión a nivel política internacional, ¿no? Además, y ya a nivel distrital o local o nacional, pues se manejan las dependencias relevantes para el caso. Y pues sí ha funcionado. Otro tema también ahora que se han consolidado son las mismas universidades, ¿no? Los programas que han estado, digamos, trabajando el tema de patrimonio. Entonces, que en los años pues, más recientes sí han tenido un rol
mucho más activo, me parece, en el tema de abogar por estos intereses, ¿no? De hecho, respecto a eso te quería preguntar, porque, pues no sé, tú que te mueves obviamente en todo ese mundo, ¿cuáles son esas universidades o sí, esos ámbitos académicos en los que las personas pudieran entrar, empaparse el tema? Porque pues creo que solo el externado o alguna otra No, pues universidad. es que hay ahorita como el patrimonio realmente se estudia pues desde diferentes campos, desde las humanidades, pues desde el tema de la arquitectura, es bastante amplio. Hay bastantes universidades, desde la Nacional con el tema de inmueble, la Javeriana con también el tema de territorio y patrimonio, el externado también con colecciones de bienes muebles, ahora los Andes también con colecciones de bienes muebles. O sea, digamos, pero digamos que ahora, hoy en día es difícil trazar eso porque creo que se ha ampliado mucho más el campo. También todo el tema de memoria, ahora le está involucrándose pues muchas más personas, no solamente los expertos del ámbito de arquitectura, sino que puede involucrar a varios sectores, ¿no? Listo, muchísimas gracias, Ingrid. A mí No me sé, gustaría ¿alguien hacer más otra quisiera pregunta. hacer alguna anotación, hacer alguna pregunta a nuestra panelista? Nada. A mí. Bueno, entonces, pues nada, yo creo pues bueno, es que es un tema muy, muy grande, es muy interesante y siempre uno queda con cosas que pudieran dar para, de hecho, un conversatorio más, ¿no? Por ejemplo, sí, claro, el tema, se podría entrar a hablar de patrimonio dentro de comunidades, por ejemplo, locales, indígenas, el patrimonio también en cuanto a. Sí, sí, no sé, queda mucha tela por cortar, pero bueno, muchas gracias, Ingrid, muchísimas gracias por tu tiempo y pues por este tema tan interesante. Entonces, antes de ir con nuestras redes sociales, quisiera recordarles que este jueves 10 de septiembre vamos a estar hablando del patrimonio cultural inmaterial, como nos lo comentaba Ingrid ahorita. Entonces, pues también invitados e invitadas para que por favor nos acompañen. Eh, um, Dani, ¿tenías otra pregunta? Floralba está levantando la mano, entonces, Floralba. sí, 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 dame un segundito. Floralba, puedes allí activar tu micrófono y te escuchamos. Hola, buenas tardes. Es que no sabía cómo levantar la mano, me demoré un poco. A propósito de lo que decía Ingrid, de la comunidad académica que ya está tomando el tema de la interpretación del patrimonio, el salvaguardia y sobre todo la construcción del concepto de patrimonio, yo quería como agregar que desde las instituciones educativas de básica, o sea, creo que en los colegios también se viene trabajando mucho el tema patrimonial. Si bien es cierto, como le señalaba Ingrid, que antes era algo como muy de culto, muy reservado para cierta clase y demás, el patrimonio ahora es de todos y para todos. Y yo creo que en eso este milenio ha contribuido mucho, este nuevo milenio ha contribuido mucho y el trabajo que se viene haciendo desde la academia ha sido bien importante. De hecho, la labor que realiza la Universidad del Rosario sin duda es muy importante en aras de fomentar y apoyar proyectos que justamente promueven esa construcción del concepto de patrimonio, la interpretación del patrimonio y pues nada, era como agregar eso, que no es exclusivo como de un estatus académico, un nivel académico, sino que creo que nuestro país y toda la comunidad educativa viene trabajando en eso. Eso es súper importante lo que dices, Floralba, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Floralba. ¿Alguien más quisiera comentar algo, preguntar? Si no pueden o si de pronto es difícil levantar la mano, pueden activar su micrófono directamente, no hay problema y les escuchamos. Mm, bueno, bueno, no, listo. Entonces, vamos por favor con las redes del museo para ir ya cerrando este conversatorio.
Bueno, acá podemos ver nuestra página oficial, urrosario.edu.co/museo. Acá van a encontrar las colecciones, exposiciones que tenemos y todo lo que se ha hecho en materia de conservación y preservación. En la sección de visita, recuerden que pueden encontrar allí nuestro correo, visitasguiadas@urrosario.edu.co, si desean una visita guiada. Igualmente recuerden que lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde podemos hacer recorridos virtuales comentados. En Facebook nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. En Twitter nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario o @museo_ur. En Instagram nos encuentran como Museo Universidad del Rosario o Museo_ur. En nuestro canal de YouTube nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Acá pueden encontrar todos los conversatorios que hemos tenido si se han perdido alguno. Y en nuestra plataforma de Google Arts and Culture nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Acá recuerden que van a encontrar 2 exposiciones, solo están aquí para que vayan a verlas. Y también van a encontrar toda la colección de obras con las que contamos en el museo. Listo, muchísimas gracias, Dani. Bueno, por favor no se pierdan, acuérdense, este es el mes del patrimonio, hasta ahora comienza el mes del patrimonio y tenemos muchas más sorpresas y temas interesantes para compartir con todos y todas ustedes. Entonces los esperamos este jueves. Ingrid, muchísimas gracias por tu tiempo. Si quisieras, por favor, despedirte además con la promoción de lo que vamos a hablar el jueves para motivar más a nuestros espectadores para que nos acompañen. Vale, como hoy hablamos de esa transformación del sentido patrimonial, pues después de este tema desde la historia del patrimonio construido, la idea es el jueves con unas invitadas expertas en patrimonio intangible. Una de ellas es Catalina, uno de los invitados es Catalina Cavalier, que trabaja en el IDPC. Vamos a abordar qué es el patrimonio inmaterial y pues para qué sirve y cómo se come todo. Pues mejor dicho, vamos a hablar de este tema. Y también es una oportunidad pues importante para poder hacer preguntas a una persona que está trabajando a nivel distrital para saber cómo lo gestionan y cómo lo manejan. Listo. Bueno, muchísimas gracias, Ingrid. Muchísimas gracias a todos y todas. Muchísimas gracias al equipo del museo. Y pues nada, los y las esperamos el jueves. No sin antes recordarles que por favor nos sigan en todas nuestras redes sociales, en YouTube, activen la campanita de notificaciones, síganos para que cada vez que subamos uno de nuestros conversatorios o un video, pues les llegue la notificación y puedan estar al tanto de lo que hacemos. Y por favor, también como siempre, no se olviden de todas las muertes que están ocurriendo en nuestro país, que cese ya la violencia, por favor. Muchísimas gracias a todos y todas y nos vemos este jueves. Hasta luego.